Se acaba de conocer un informe de auditoría gubernamental adelantado por la Contraloría Municipal de Neiva a la gestión de la anterior administración correspondiente al año 2019, en el que se presentan 21 hallazgos de orden administrativo disciplinario que son motivo pues de análisis por parte de los expertos en estos temas y que tienen que ver precisamente con gestiones y decisiones adoptadas por la administración del exalcalde Rodrigo Lara Sánchez. Para hacer un examen a fondo de este informe que ha entregado la Contraloría, hemos invitado hoy a Línea 18 a su titular, Eli Marcela Narváez, para que nos explique ampliamente cuáles son los alcances de este informe, qué irregularidades se registran y qué acciones inmediatas ha venido desarrollando la Contraloría para que haya una corrección o por lo menos unas respuestas a estas inquietudes y falencias que ha encontrado la Contraloría en la gestión de la anterior administración. Saludo entonces a nuestra invitada hoy a Línea 18, doctora Eli Marcela Narváez. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Línea 18. Buenos días, Jorge. Buenos días a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en estos momentos a través de Neiva Estéreo. Y saludo también al doctor Carlos Tovar, economista, analista y politólogo, para conocer también su opinión sobre los criterios que tiene acerca de este informe que ha entregado la Contraloría Municipal de Neiva. Doctor Tovar, gracias por acompañarnos también. Bienvenido. Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la doctora Narváez y a toda su audiencia. Muy bien. A ver, doctora Narváez, ¿cómo desglosa usted este informe que ha entregado a la opinión pública sobre la auditoría gubernamental que se adelantó a la gestión de la anterior administración en la vigencia del 2019? Bueno, Jorge, para usted y para toda la audiencia, la Contraloría Municipal de Neiva adelanta dentro del Plan General de Auditorías, que es nuestra labor misional, la auditoría modalidad regular para la vigencia 2019 a municipio de Neiva, que arroja un total de 21 hallazgos. El equipo interdisciplinario de la Contraloría Municipal pues encontró hallazgos que tienen que ver en temas de contratación que redundan básicamente en que los procesos contractuales de la administración municipal adolecieron de publicidad. Esta publicidad que se surte por vía de la Ley 80 y de las normas y de los decretos reglamentarios en SECOP. Algunos de estos contratos incluso con documentación incompleta, con soportes incompletos que posteriormente fueron allegados a la auditoría. Sin embargo, continúa y persiste el hallazgo que fue encontrado. Igualmente se evidenció que en el contrato o en el convenio interadministrativo con empresas públicas de Neiva para la operación mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio no se constituyó en debida forma la reserva presupuestal y por ello la Contraloría Municipal, dentro de los términos establecidos, que para efectos de la circular del año anterior era hasta el 10 de enero de este año, pues no pudo ser refrendado y efectivamente no hubo y se efectuó un pago sin autorización de la Contraloría y sin verificar la existencia por parte de la entidad de los recursos para poder apropiar los dineros correspondientes y obviamente vulnerando con ello normas que tienen que ver con decreto 111, por la cual se compila y se establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto y obviamente la anualidad que debe existir y que es un principio general de la contratación y de los recursos públicos que deben manejarse. Igualmente se encontraron falencias y falta de eficiencia en el control, seguimiento de los procesos de selección y la ejecución de las actividades por parte de los contratistas. Sí es importante resaltar
que dentro de la muestra que se toma por parte de la Contraloría se evidenció, por ejemplo, que los contratos que habían sido reportados por parte del municipio como liquidados y que sobre los cuales efectivamente la Contraloría Municipal podía ejercer ese control posterior y selectivo, fue información que faltó a la verdad y en consideración a ella nuestra muestra tuvo que haber sido o resultó de alguna forma, digamos que complicado para nosotros porque la información, a pesar de que se había reportado como liquidada, finalmente se determinó que los contratos aún estaban en ejecución o que no habían sido objeto de liquidación. Bien, bueno, esta es la primera parte pues que nos ha entregado la Contralora sobre los términos de este informe. ¿Qué le llama a usted a la atención de este informe en esta primera fase, doctor Tovar? Sí, a uno le llama la atención varias cosas. La primera es que, por lo que veo, es una revisión parcial de la actividad del municipio, es decir, fue una muestra selectiva de los contratos. ¿Es así, doctora? Sí, señor, así es, doctor Tovar. ¿Qué porcentaje del total de la contratación se hizo la revisión en esa muestra? De la muestra se hace un total de 46%. Recuerde que nosotros tenemos por disposición de nuestras normas la ejecución y la revisión de una muestra que debe ser representativa a efectos de que estadísticamente refleje la realidad de la entidad. O sea que puede haber todavía más fallas, más hallazgos en donde se haga una revisión completa y exhaustiva. Claro. La matriz de calificación de riesgos que nosotros realizamos previo en nuestra fase de planeación de la auditoría determinó que 30.000 millones de pesos serían revisados y que esto equivale a un 46% del valor de contratado por el municipio. Sin embargo, obviamente, las faltas digamos, de control en la diligenciamiento o en la información que nos fueron entregados relacionado con la fecha de liquidación no correspondía y efectivamente eran contratos que ya estaban o que estaban en proceso de liquidación, pero aún no estaban liquidados, lo que conllevó a generar un perjuicio, obviamente, al proceso auditor, dado que el reporte erróneo de la información conllevó a que la muestra que se escogiera incluyera contratos que estaban reportados como liquidados, pero que al momento de revisarlos se evidenciaba que los contratos estaban sin liquidar, ocasionando pues obviamente que nuestra revisión y no poder ejercer ese buen control de cara a la ciudadanía, que es a quien nos interesa rendirle la información. En este informe se advierte entonces que hubo improvisación administrativa y falta de conocimiento sobre los alcances de algunos contratos. Claro que sí. Los hallazgos reflejan esa falta de cuidado, esa falta de diligencia, esa falta de eficiencia en el control y seguimiento de los procesos de contratación que permite que nosotros hayamos tenido que ellos hayan tenido ese reporte erróneo de información y obviamente que nosotros tengamos una muestra que no fue representativa y que en principio pensábamos que era representativa, pero por esos errores de la administración pues fue falseada. ¿A qué dependencias concretamente compromete este informe? Este informe compromete a la dependencia de contratación. Igualmente se elevó y se presentó hallazgos de carácter sancionatorio para el señor alcalde y para el secretario de Educación de la época. Sí, Carlos, a ver, ¿qué otros criterios tiene usted con respecto? Llama la atención que pues con una muestra que es más o menos el 50% de la totalidad de la contratación, pues hay una serie de fallas que son evidentes de procedimientos, sobre todo no culminados. La inquietud adicional que uno le crea es si esos contratos se ejecutaron plenamente o no, porque puede ser que estén ejecutados y no liquidados, pero puede ser también que estén en proceso de liquidación y que ni siquiera se hayan terminado. ¿Ese tipo de circunstancias se presentaron, por ejemplo, en los contratos que revisaron? Sí, dentro de la muestra se encontró contratos que habían sido o que están en estos momentos en proceso de liquidación, reportados como liquidados,
pero que efectivamente no se encontró y tampoco entregó la administración el acta de liquidación. Recordemos que este informe es el informe final, es decir, ya se surtió el proceso de contradicción por parte de la administración, de esta administración y también de la pasada. Se le corrió traslado a cada uno de quienes fueron secretarios de despacho a fin de que ellos pudieran rendir sus explicaciones respecto a lo que encontró la Contraloría Municipal. El postulado del gobierno anterior era Neiva, la razón de ser, gobierno transparente. ¿Cree usted que en el desarrollo de estos procesos de contratación se desvirtuaron algunos principios de ese lema? Bueno, Jorge, realmente el informe es un informe técnico que permite generar un criterio respecto a ese plan de desarrollo. El plan de desarrollo también hace parte del componente del informe que tiene que ver con resultados, y en él se analiza planes, programas y proyectos de el plan de desarrollo de la administración del señor Rodrigo Lara, y en ella se determinó que la calificación correspondiente a cada uno de ellos era del 78,2, lo cual indica, conforme a los lineamientos del Departamento de Planeación, que la calificación tuvo un resultado desfavorable. Se hace un análisis en el informe de uno a uno de las secretarías con las metas, el cumplimiento, y este es el análisis de la Contraloría en relación a Neiva, la razón de todo es gobierno transparente. Carlos. Llama la atención además que en ese incumplimiento la más comprometida es la Secretaría de Educación, que es además en donde se ejecutan la mayor parte de los recursos, especialmente de transferencias que hace la municipalidad. De destacar de esos incumplimientos, que son bastante grandes, son casi el 45%, en el caso, repito, de la Secretaría de Educación, de destacar qué incumplimientos en metas encontraron ustedes que vale la pena reseñar. Bueno, en cumplimiento a metas de la Secretaría de Educación, pues recordemos que, como les decía al principio, el secretario de Educación pues tiene un proceso sancionatorio que en estos momentos pues está presto a ser aperturado. Este proceso deviene precisamente de la falta de reporte de información, que para nosotros es importante, dado que nos permite identificar cuál es el nivel de cumplimiento. En ese componente de educación, en ese eje social, se evidencian incumplimientos en metas tales como la disminución de la deserción escolar. Igualmente, metas como es incrementar la cobertura escolar bruta de básica primaria, es uno que no cumplió, y asimismo incrementar o determinar las pruebas saber para 11 en el área de ciencias sociales, y una serie de metas que tienen que ver con cobertura e implementación de procedimientos que no determinó y que no realizó esta Secretaría de Educación. Algunas se cumplieron igualmente parcialmente, por ejemplo el tema de deserción en básica secundaria y básica primaria. Sí, doctora Marcela, en el cumplimiento del plan de desarrollo, en su ejecución, ¿el gobierno de Lara se rajó o pasó el año? Pues de acuerdo a nuestra medición, de acuerdo a este componente de resultados, la calificación arroja un resultado desfavorable. Sí. ¿En cuánto sería de 1 a 5? De 1 a 5 estaríamos hablando de 3.5. 3.5. Esa calificación para usted, Carlos, ¿qué significa? Carlos. Aló. Sí. Sí, no, es que quería llamar la atención además el hecho de que el incumplimiento o el porcentaje de cumplimiento de la Secretaría de Hacienda fue muy bajo, 37.5% de las metas. Eso quiere decir que se afectaron por esos incumplimientos, por ejemplo, los recaudos de la Secretaría de Hacienda.
Claro que sí. En el informe que se emitió a principio de año, más o menos en mayo, que es el Audival reflejó que había unas metas que no se habían cumplido efectivamente y hoy volvemos a reflejarlo aquí en el informe de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular. De las 8 metas que tenía planteadas, la Secretaría de Hacienda únicamente cumplió 3. 2 parcialmente cumplidas y 3 fueron incumplidas, de manera que metas de producto como fueron mejorar el número de puntos del indicador fiscal, implementar programas de la defensa de la hacienda pública, gestionar gestionar ante el IGAD conservación de dinámica catastral y otras fueron incumplidas por parte de la administración municipal. Hay una, por ejemplo, que está, la meta o la efectividad fue 0 y fue la de realización de la gestión de recursos para la financiación del plan de desarrollo, cuyo cumplimiento fue 0. En los hallazgos que usted revela aquí, hay algunas ya de orden disciplinario y hasta penal que ya han tenido algún curso en desarrollo de las acciones que su despacho ha venido adelantando. Dentro de las auditorías de la vigencia 2019, efectivamente se han hecho hallazgos de carácter fiscal, disciplinario para municipio, fiscales para empresas públicas de Neiva, lo que tiene que ver en el informe de auditoría al balance, en el cual se determinó un hallazgo por cerca de 1.372 millones de pesos y que involucra a varias administraciones en relación a una multa que fue impuesta por la CAM para empresas públicas de Neiva y hubo una serie de dilaciones para el pago de la misma, lo que ocasionó pues obviamente asumir unos costos, una mora y unos intereses moratorios por cuenta de empresas públicas de Neiva. Carlos, ¿usted cree que la administración anterior falló en el cumplimiento de sus metas administrativas y de ejecución? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que desafortunadamente, y es algo que hemos discutido en su programa en varias oportunidades, cuando se hacen las campañas electorales y se proponen los programas de gobierno, esos programas que después se van a plasmar en el plan de desarrollo en lo fundamental no son concordantes con la realidad financiera, la realidad administrativa. La realidad operativa de la municipalidad es bastante baja, es deficiente. Entonces se proponen metas inalcanzables y aquí se muestra los resultados. Pero esto es una falla recurrente. Es decir, uno viene gobierno tras gobierno viendo cómo se quedan colgados en los objetivos planteados. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la percepción irreal que tienen de cómo funciona y con qué recursos funciona la municipalidad. Y precisamente porque no se tiene claridad en eso, entonces los objetivos, las políticas propuestas son también irreales e irrealizables. Es lo que uno puede percibir. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda está en mora desde hace muchísimo tiempo de hacer una modernización integral de su sistema operativo de todo tipo, empezando por recaudo. Pero eso vale un montón de plata y no la hay. Entonces se estrellan contra ese mundo real que está ahí y que es insalvable. Entonces es ¿cómo decirle? No es digamos, equitativo hacer un balance sobre cosas que uno sabe que no las van a poder hacer. Pero ellos se lo proponen, porque así son los candidatos y así se hace la política, ¿no? Ofreciendo cosas que son inalcanzables. Por ejemplo, el faltante de vivienda en la ciudad es impresionante y se proponen resolverlo sin que existan ni siquiera en el gobierno nacional los recursos para eso, pero lo proponen. Entonces me imagino que en este gobierno, cuando hagan las evaluaciones de Contraloría, van a encontrar
incumplimientos gigantescos en esas cosas que se propusieron y que quedaron además plasmadas y mal plasmadas en el plan de desarrollo. Ahí hay que hacer como un despaje sobre esa realidad, que es lo que vale la pena realmente evaluar, y en donde existieron las fallas evidentes y en donde lo que hay es una incapacidad de la administración, Jorge. Claro. Doctora Marcela, dentro del estudio, el análisis que ustedes hicieron a la ejecución del plan de desarrollo, ¿qué obras importantes, qué acciones importantes rescata usted a favor de la ciudad durante la administración anterior? De la administración anterior se rescata indudablemente el tema tecnológico, creo que es importante destacar, y también es importante destacar que dentro del programa, dentro de todo el plan de desarrollo, hubo secretarías muy juiciosas, secretarías como Educación, secretarías como la Secretaría General, que cumplieron a cabalidad, por lo menos en términos de modernización, de entender la dinámica de la administración municipal, estos componentes que tienen que ver con la gestión de resultados. Básicamente, yo creo que nos debemos a la ciudadanía y es allí de donde nosotros podemos obtener y rendir las cuentas que correspondan. Claro, hay que hacer también igualmente un análisis, como le decía el doctor Carlos, que la administración municipal prácticamente viene arrastrando una serie de déficit y de obras que han sido adelantadas durante otras administraciones que tienen que ver con deudas, con compromisos que vienen siendo arrastrados, y que incluso esta administración que empezó en el 2020 tiene un déficit a hoy de 4.486 millones de pesos. Entonces, dentro de las recomendaciones igualmente que se le realizan a la administración municipal entrante, tienen que ver con acuñar y volver realidad estas expresiones como el ejercicio de la vigencia, de la anualidad del presupuesto, la vigencia fiscal y la aplicación de principios de presupuesto que correspondan a la realidad. La labor de tesorería es fundamental, y Hacienda en la modernización y en el compromiso, sobre todo con la ciudadanía, de no dejar una ciudad endeudada, que es lo que más nos preocupa. Bien, y ahora saludo aquí en la mesa de trabajo de Línea 18 a Zoilo Chávez, es el presidente de la Federación Nacional de Padres de Familia y además veedor ciudadano. Zoilo, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a Línea 18. Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, estamos aquí con la Contralora Municipal de Neiva, analizando el informe de auditoría que le adelantó a la gestión del alcalde Lara Sánchez correspondiente a la vigencia 2019. Y uno de los aspectos que llama la atención es que los mayores hallazgos fueron en educación. Usted, como vocero de esas organizaciones y de ese sector, ¿qué opina y qué criterio tiene con respecto a lo que fue en esta materia la gestión de la anterior administración? Bueno, yo, así como a la carrera, no voy a opinar sobre un informe tardío como siempre hacen los entes de control, hasta no conocerlo, pero sí nos preocupa que la Contraloría saca los informes tardíos. No se entiende cómo se está hablando de una administración que ya hace 8 meses terminó. No sé cuál será cuál es la acción del ente fiscalizador en este caso. Uno se preocupa, en el caso de la Contraloría en concreto, cómo durante varios años se han despilfarrado recursos en lo que se llama el Parque Ronda de las Ceibas. En eso ha habido mucho despilfarro, y la Contraloría parece que fuera Shakira, ciega, sorda y muda. No es solamente ahora, sino durante varios años hemos recalcado sobre los problemas en el programa PAE,
y no hay acciones. Entonces uno no entiende cómo la Contraloría, en este caso la de Neiva, actúa en forma tardía en sus informes. No sé si será falta de presupuesto, falta de burocracia o negligencia administrativa. ¿Qué responde usted, doctora Marcela? Bueno, señor Zoilo, primero para aclarar su inquietud, la Contraloría Municipal de Neiva es una entidad que por virtud de la Constitución practica auditorías a los planes, programas y proyectos de las administraciones municipales y de sus sujetos de control de manera posterior y selectiva. ¿Qué quiere decir ello? Que normativamente y constitucionalmente está definida la labor de la Contraloría Municipal. Este informe que se presenta es el informe que corresponde a la normativa que nos rige, es decir, que nosotros no podemos estar coadministrando, es decir, la Contraloría no puede estar evaluando cada trimestre, cada semestre el componente de resultados porque incluso violaría y no podría ni siquiera la administración defenderse y sería una coadministración que ejercería la Contraloría Municipal, algo que constitucionalmente está vedado. Lo segundo es que temas como Ronda Río Las Ceibas, PAE, tienen recursos del gobierno nacional y por virtud de ello, y también por virtud de las normas que nos rigen y constitucionalmente está establecido, la Contraloría Municipal tiene un ámbito de intervención que se limita únicamente a los recursos propios de la Alcaldía de Neiva y de sus sujetos de control. ¿Qué quiere decir ello? Que por virtud de principios como la subsidiariedad, la concurrencia y demás son competencia de la Contraloría General de la República, sobre los cuales nosotros no podemos ni siquiera hacer un pronunciamiento sobre el asunto. Lo tardío, pues estamos cumpliendo nuestro plan general de auditorías, hemos sido lo más riguroso posible con nuestros procedimientos y estos son los resultados que refleja un trabajo mancomunado, un trabajo de equipo interdisciplinario de la Contraloría Municipal y refleja la realidad de lo que pudimos evidenciar de la auditoría modalidad regular para el periodo 2019 de la Administración Municipal. Una pausa y ya regresamos a la mesa de trabajo de Línea 18. Línea 18. ¿Quiere remodelar o construir su casa? Nosotros le ayudamos, sin pagos ni recargos adicionales, sin complicaciones. Construimos su sueño en una realidad, en la calle Quinta 326, o llámanos y cotiza 8720537. Construimos con calidad. Un saludo muy especial y fraternal para todos los huilenses en este momento difícil que tenemos que afrontar. Invitamos a todos los huilenses a que nos unamos. Es un momento para estar todos unidos, trabajando en una misma dirección. Tenemos que cuidarnos. Ya se ha dicho y se ha demostrado en el mundo que la única manera de contener esta pandemia, esta situación, es confinándonos, es aislándonos, es estando en las casas. Es el momento de la unidad de todos los huilenses, de todos los colombianos, de todos los habitantes de la tierra. Que estemos con Dios, que es lo fundamental y que es el que dispone todo. Cualquiera que sea la creencia religiosa, aquí todos estamos trabajando, la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, los voluntariados, las fundaciones, todos comprometidos. Tengo la confianza en Dios, en que nos va a permitir salir adelante de esta grave crisis. Un abrazo para todos. ¿Quiere remodelar o construir su casa? Nosotros le ayudamos, sin pagos ni recargos adicionales, sin complicaciones. Construimos su sueño en una realidad, en la calle Quinta 326, o llámanos y cotiza 8720537. Construimos con calidad. Con altura, seriedad y profesionalismo. Línea 18. Debate la problemática del Huila de 8 a 9 de la mañana en Facebook Live y a las 2 de la tarde en la frecuencia 93.8 de Neiva Estéreo con los panelistas más calificados de la región. Carlos, con base en este estudio de la Contraloría Municipal, en lo que respecta a las finanzas del municipio, ¿cree que la administración de Lara Sánchez dejó un buen legado o al menos
dio un manejo adecuado que permitió un equilibrio tanto en el funcionamiento como en los procesos de contratación e inversión de recursos? Pues Jorge, no he revisado recientemente las informaciones del CHIP, que es el Sistema Integrado de Información Municipal, que es obligación de todas las municipalidades entregar trimestralmente al Ministerio de Hacienda. Pero en una revisión que hice hace unos 6 meses, encuentra uno que tal vez un poquito más, tal vez a finales del año pasado, encuentra uno que durante los 2 primeros años hubo una relativa buena eficiencia del funcionamiento de la Secretaría de Hacienda y de la composición de los ingresos y de los recursos de la municipalidad. Pero en los 2 últimos años se vino abajo, una tendencia, sobre todo en los recursos de libre destinación, decreciente en una proporción preocupante. O sea que uno podía deducir o colegir de eso que la municipalidad iba a tener dificultades de recursos, de tesorería suficientes para poder asumir los compromisos que estaba adquiriendo. No sé cómo sería el resultado final, pero lo deduce uno por esa información. Repito, yo no sé si la Contraloría haya hecho una revisión juiciosa de esas circunstancias, pero en la información, repito, que le remiten al Ministerio de Hacienda, era patente la caída, fuerte caída que tenían especialmente los ingresos de libre destinación. Sí. Contralora, el comentario de Carlos coincide con los análisis que tiene también su dependencia en relación con este informe financiero. Bueno, en relación a el análisis financiero que para la Contraloría se realiza desde los estados contables que reflejan pues fielmente las operaciones a 31 de diciembre de 2019, la actividad financiera y económica y los cambios en el patrimonio determinaron que efectivamente se emitió un informe o un concepto favorable con salvedades. Como les comentaba hace un momento, se trata de una entrega de la administración en términos financieros con un déficit de cerca de 4.000 millones de pesos, una gestión fiscal favorable, pero que refleja algunas preocupaciones por parte de la Contraloría y que tienen que ver con ese déficit que afecta indudablemente la gestión de la administración y de la nueva administración municipal. ¿Ustedes evaluaron también el impacto de la deuda pública en el manejo de estas finanzas? Este impacto se realiza en el informe que se presenta a principio de año con destinación a la Contraloría General de la República, se denomina Audival, y efectivamente este informe Audival fue un reflejo de esta preocupación tan importante por parte de la Contraloría Municipal, que evidenció una deuda pública de incluso administraciones pasadas que reflejan un déficit importante al final del ejercicio de 2019. Sí. Carlos, ¿y qué visión tiene usted con respecto a la inversión en el gobierno anterior? ¿Hubo realmente buen ejercicio, un resultado positivo en lo que corresponde al desarrollo de la infraestructura del municipio? Pues se notó una inversión importante en el sistema integrado de transporte, que son recursos que venían del gobierno nacional, una inversión sustancial que superó o superaban los recursos algo así como 320.000 millones de pesos, y que pues con plata pues cualquier cosa, pues alguna cosa se puede hacer, y efectivamente lo hicieron. Es decir, hicieron inversiones importantes, sobre todo en las cuestiones viales. Algo también importante, se invirtió en la modernización del sistema de distribución de acueducto, donde hubo también un componente importante con recursos del gobierno nacional, que debió mejorar
yo no conozco el informe final de ejecución de eso, pero que debió mejorar el sistema de distribución de acueducto de la municipalidad. En los demás frentes, pues como los recursos son tan escasos y la inmensa mayoría vienen con destinación específica a través del Sistema General de Participaciones, de las transferencias del gobierno nacional, pues esas inversiones se reducen a mantener en funcionamiento especialmente el sistema de educación y el sistema de salud, algo de saneamiento básico y pare de contar. Entonces, conociendo esas limitaciones, uno puede decir que ahí hubo algún tipo de avances. Hacia adelante, por ejemplo, los recursos del sistema general, perdón, del sistema integrado de transporte se están acabando, entonces pues uno se supone que esta administración no va a tener mucho que hacer. Yo veo con mucha preocupación que ese sistema lo puedan poner a funcionar y sobre todo que lo puedan poner a funcionar después de este problema de la pandemia que va a golpear y está golpeando tan fuertemente el sistema de transporte. Entonces, eso es lo que uno puede decir a grandes rasgos, a grandes brochazos de cómo fue el gobierno anterior. Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades que tenía especialmente en planeación, que era terminar el plan de ordenamiento territorial y llevarlo al Consejo, pues se incumplió totalmente. Eso no hay todavía una propuesta seria para que el Consejo resuelva una carencia que tiene administrativamente la municipalidad, como es ese plan de ordenamiento territorial que está vencido, si no estoy mal, desde el año 2011 o 2012. Y en eso han incumplido las dos últimas administraciones. Esperemos que esta al fin de pie con bola en eso, que es una carta de navegación supremamente importante para la municipalidad y que no la tenemos. Recursos del CED, doctora Marcela, ¿los audita también la Contraloría Municipal? Una parte de estos recursos se auditan por parte de la Contraloría y otros se auditan directamente por la Superintendencia. Ellos tienen una firma que ha determinado a efectos de poder cumplir con los procesos auditores. ¿Y cómo ha visto la Contraloría los procesos, los cronogramas que se han establecido para la ejecución de estos recursos? Pues fíjese que dentro de la evaluación que hace la Contraloría y el análisis que se realiza por parte de nosotros en relación a la contratación, durante la vigencia 2019 únicamente se contrató personal. Sí. Y en estos momentos estamos en un proceso auditor que culmina más o menos, está para el 30 de octubre, con informes definitivos, pero digamos que a priori podríamos indicar que el sistema estratégico de transporte en estos momentos cuenta con una persona de planta que es quien se encarga de gerenciar, y la contratación está dirigida únicamente a apoyo a la gestión. Sí. En este proceso de contratación, Carlos, ¿cree que realmente la anterior administración tiene un balance positivo, no solamente en la transparencia de esos proyectos, sino en los avances logrados en esta materia? Pues yo no conozco en detalle la contratación ni su ejecución, pero uno debiera suponer que sí, tanto que se habló de la transparencia, etcétera, pues uno supone que debieron haber contratado de manera transparente, por lo menos no se conocen situaciones escandalosas como se han dado en otras oportunidades, a excepción del lío que hubo con el problema del estadio de fútbol. Pues no hay, repito, ninguna situación que haya trascendido por algún tipo de problema de contratación. Eso lo tendrán que decir de todas maneras las Contralorías cuando revisen en detalle la ejecución de esos contratos. Y en lo que tiene que ver, Contralora, con las obras inconclusas, ¿qué acciones ha cumplido la Contraloría? En cuanto a las obras inconclusas, pues tenemos, en estos momentos estamos adelantando proceso auditor de originadas básicamente
por quejas de la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver con la construcción o la remodelación que se hizo sobre la carrera séptima. Algunos de las personas que son vecinas resultaron afectadas por la obra y en estos momentos estamos adelantando proceso auditor sobre dichas quejas. Básicamente en relación con el CEP. En relación al estadio de fútbol, la Contraloría Municipal, por vía de traslado de la Contraloría General de la República, recibió auto de imputación en relación a una parte que corresponde a cerca de 1.500 millones de pesos para que aperture las investigaciones correspondientes a quienes fueron determinados como presuntos responsables fiscales. Claro. En esto de las obras inconclusas, Carlos, ¿cree que realmente la dinámica administrativa en la anterior administración fue importante o se quedó corta? No, se quedaron cortos. Yo creo que, por ejemplo, la gran mancha, pues, el gran baldón es el CAIMI. Es decir, esa es una infraestructura de salud absolutamente necesaria e indispensable. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la atención de la pandemia, lo que eso significa. Y realmente hubo por lo menos negligencia en el sentido de que dejaron que parte de esos recursos que eran del gobierno nacional los hubieran solicitado en devolución. No sé finalmente en qué terminó eso, de pronto la Contraloría tiene mejor información que la que yo pueda tener, pero ahí hubo una negligencia administrativa que es evidente, o sea, falta de gestión realmente para poder garantizar que esos recursos se invirtieran como debían hacerse y además conseguir los recursos faltantes que por esa imprevisión, no sé si de este gobierno o del anterior, de ese gobierno de Lara pues o del anterior, llevaron a que eso siga siendo un elefante blanco. Sí, en esto del CAIME, Contralora, ¿qué función ha cumplido su despacho? En relación al CAIMI, recordemos que esos contratos o esos recursos que involucran la construcción de las fases de el CAIMI involucra recursos del nivel nacional, por conocimiento que llega a la suscrita como parte de la Comisión Regional de Moralización, de la cual hace parte la Contraloría General de la República, la Procuraduría Regional, la Fiscalía General de la Nación. Se vienen adelantando una serie de gestiones y de investigaciones, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino disciplinario y penal, a efectos de lograr determinar cuál fue la falla en la conclusión de esta obra que es tan importante para la ciudad. También indicarles que en relación a la compra de equipos que se tuvieron que realizar por parte de la S. Carmen Emilia para dotar al CAIMI sí corresponde a recursos propios y en estos momentos se está auditando. La auditoría dentro de su PGA estableció para este periodo adelantar paralelamente en estos momentos las auditorías de empresas públicas de Neiva, de S. Carmen Emilia y del CEP. Sí, y ya hay dentro de esos hallazgos ya hay algunos cargos responsables a funcionarios de la anterior administración y de las pasadas. Preliminarmente no podría indicarle porque estamos en fase de ejecución y de las investigaciones que se adelantan por parte de los órganos de control diferentes a la Contraloría Municipal. No conozco puntualmente un señalamiento respecto a algún funcionario. Una nueva pausa y ya regresamos a las conclusiones aquí en el tema del día en Línea 18. Línea 18. Un saludo muy especial y fraternal para todos los huilenses en este momento difícil que tenemos que afrontar. Invitamos a todos los huilenses a que nos unamos. Es un momento para estar todos unidos, trabajando en una misma dirección. Tenemos que cuidarnos. Ya se ha dicho y se ha demostrado en el mundo que la única manera de contener esta pandemia, esta situación, es confinándonos, es aislándonos, es estando en las casas. Es el momento de la unidad de todos los huilenses, de todos los colombianos, de todos los habitantes de la tierra.
¿Quiere remodelar o construir su casa? Nosotros le ayudamos, sin pagos ni recargos adicionales, sin complicaciones. Construimos su sueño en una realidad, en la calle Quinta 326, o llámanos y cotiza 8720537. Construimos con calidad. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, en Facebook Live y a las 2 de la tarde, en la frecuencia 93.8 FM de Neiva Estéreo. Escuche Línea 18, noticias y opinión, la alternativa radial del Huila. Bien, ya para concluir, Carlos, ¿qué sugerencias, qué criterios adicionales tiene usted con respecto a este informe y sobre todo lo que le corresponde a esta administración, pues ofrecer alternativas que permitan que no solamente la ciudad camine dentro de un esquema que ha venido teniendo muchas falencias y muchas dificultades, especialmente en materia de inversión, como lo hemos visto en estas obras inconclusas? Bueno, pues en el informe de la Contraloría que firma la doctora, dicen que encontraron irregularidades de carácter administrativo 16, disciplinario 3, sancionatorios 2, y lo quiero retomar pues esta frase exacta para decir que periódicamente la ciudadanía ve cómo se hacen este tipo de informes, pero después no se sabe nada de los resultados. Es decir, se queda uno sin saber qué pasó, si efectivamente hubo responsables, si se recuperaron recursos que se hubieran perdido, se hicieron sanciones administrativas a los ineficientes, bueno, en fin. Tanto es así que incluso, si no estoy mal propuesto por el partido de gobierno, hay un proyecto de ley para acabar con las contralorías municipales y departamentales y darle toda esa función a la Contraloría General de la República. Doctora, ¿va a haber resultados en esta oportunidad? Claro que sí, desde el primer semestre estamos dando resultados, estamos muy comprometidos con el control fiscal. Nuestros procesos de cobro coactivo, por ejemplo, en estos momentos tenemos 14, tenemos cerca de 110 procesos de responsabilidad fiscal, dentro de los cuales están investigaciones preliminares, están procesos de responsabilidad fiscal. Nuestros procesos auditores van cumpliendo estrictamente nuestros cronogramas dentro del Plan General de Auditorías. En estos momentos tenemos cerca de 53 PQD que se han recibido y donde la gente nos pone en conocimiento las diferentes situaciones que observan como anómalas en términos de responsabilidad fiscal. Y nuestro compromiso, lo primero, es con la ciudadanía, indudablemente hacer un ejercicio responsable, hacer un ejercicio de control y de vigilancia fiscal de cara a las normas, y indudablemente este segundo semestre ya se ve en las auditorías que estamos adelantando a empresas públicas de Neiva, a la ESE y a CEP como muy satisfactorio. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar hoy aquí con la audiencia de Línea 18, por examinar a fondo este informe de la Contraloría Municipal en lo que corresponde a la auditoría de la gestión del gobierno de Lara Sánchez en la vigencia de 2019, y esperamos que en los próximos días podamos analizar también otros que tengan que ver precisamente con la gestión de la actual administración municipal. Doctora Marcela, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Jorge, a usted y a todos quienes nos escuchan, al doctor Carlos, al señor Zoilo, muchísimas gracias por la invitación, agradecerles este espacio y recordarles que la Contraloría Municipal está de cara a la ciudadanía, que a pesar de nuestro trabajo en casa y de estas circunstancias de aislamiento social obligatorio, pues tenemos dispuestos todos los canales para que puedan presentar sus peticiones, sus quejas. Los invitamos a que nos busquen y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos publicando constantemente información de interés para la ciudadanía. Y finalmente agradecerles a ustedes ese espacio, agradecerles la oportunidad de poder visibilizar los resultados de la Contraloría Municipal. Muchísimas gracias. Usted muy amable. Carlos, muchas gracias.
No, con mucho gusto, Jorge, y un saludo a la doctora Narváez y que tenga éxito en su gestión. ¿Quiere remodelar o construir su casa? Nosotros le ayudamos, sin pagos ni recargos adicionales, sin complicaciones. Construimos su sueño